Buenos días, hermanos. Feliz año. Ya estamos aquí comenzando el nuevo año. Bueno, ya hace 3 días, ¿verdad? Pero qué bueno verles por aquí otra vez. Vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando por las últimas semanas. El tema del compromiso, el tema de estar comprometidos. Y bueno, antes de entrar al tema vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias. Te damos las gracias porque estamos aquí, Padre. Estamos aquí comenzando este nuevo año que tú nos has permitido, Padre, el poder despertar esta mañana, el poder estar aquí, listos, preparados para recibir de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por ese año que terminó, por ese año que tal vez algunos de nosotros lo vimos un poco difícil, lo vimos tal vez sin esperanza en algunas áreas de nuestra vida, pero Padre, vemos que tú sigues siendo fiel, que tú nos has bendecido, que tú hasta aquí nos has cuidado, nos has guardado, nos has protegido de toda cosa. Bendito Dios, te damos gracias y queremos pedirte perdón si en algún momento nos olvidamos, Padre, de las necesidades que están fuera de nosotros, de las necesidades que ciertamente tal vez nosotros estuvimos pasando, pero que no nos dejaron ver las necesidades de alguien más. Porque ciertamente necesidad siempre ha habido, Padre. Año tras año vemos la situación, vemos las cosas que pasan, vemos el sufrimiento de la gente, vemos el hambre en el mundo, Padre, y tal vez hemos dejado pasar eso por alto. Te pedimos perdón si esa es la situación, si esa es lo que ha pasado, Padre, en nuestra vida, y que este nuevo año podamos ver, Padre, a través del compromiso, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cuál es la necesidad de nuestra comunidad, cuál es la necesidad de este mundo, Padre. Ciertamente todos tenemos necesidades, pero que podamos ver un poco más allá de las nuestras. Bendito Dios, te pedimos que tú nos des la fuerza, la fortaleza y la sabiduría, el entendimiento para poder entender cada cosa que está pasando. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Estamos con la esperanza de un año nuevo, de tal vez diferente al que pasó, tal vez mejor. Esa es la esperanza cada año, Padre. Pero estamos confiados que sin importar cómo venga este año, Padre, seguimos confiados, seguimos reconociendo que tú tienes el control de todo. Que pase lo que pase, estamos bien si estamos contigo. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos esta mañana, pidiéndote que seas tú quien nos hable, que seas tú quien toque cada uno de nuestros corazones a través de tu palabra, a través de este tema del compromiso, Padre, y que podamos así cada uno poder comprometernos no con el ser humano, sino contigo, Padre. Te pedimos, Padre, que nos guíes y nos dirijas, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, tema del compromiso. Ya estamos en la 5ª semana del compromiso. Y no sé cuántos de nosotros hemos hecho ya, antes de que terminara el año, algunos compromisos para este año. Algunos le llaman resoluciones, algunos le llaman de diferente forma. Cosas que quieren cambiar para este año, cosas que tal vez el año pasado no pudieron concretar, no pudieron realizar, pero que este año quieren hacer el esfuerzo de concretar, de realizar, de llegar a la meta. Y mucha gente le llama resoluciones. Y las estadísticas nos enseñan que las resoluciones de cada año nuevo, después de 2 o 3 semanas, llegaron a su fin, ¿verdad? El que quería bajar de peso empieza y entra con entusiasmo.
y a las 2 o 3 semanas se empieza a disminuir ese entusiasmo. Porque en realidad requiere de un esfuerzo mayor, de un esfuerzo que es necesario, de una continuidad. Y de eso es de lo que en realidad trata el compromiso. De tener una continuidad, de tener ese ánimo, de mantener ese esfuerzo, de en realidad ser sacrificiales en lo que hacemos. Y de eso se trata el compromiso, hermanos. Hemos hablado del compromiso que tenemos con Cristo, un compromiso de obediencia y de confianza, de realidad depender de Él. Hemos hablado del compromiso que tenemos con la palabra de Dios, que es en realidad estudiarla, profundizar en ella, cada día. Hemos hablado del compromiso que tenemos con la iglesia, un compromiso donde estamos usando cada uno de los dones que Dios nos ha dado para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. El día de hoy vamos a hablar del compromiso de la oración. Tenemos un compromiso de estar orando los unos por los otros. Somos llamados a interceder los unos por los otros como cuerpo de Cristo. Entonces no sé cuántos de ustedes ya tienen compromisos para este año, o cuántos compromisos han hecho. No sé si alguien quisiera compartir alguno de ellos. Compromisos, metas, algo que queremos concretar este año. Bueno, sin importar cuántos sean o cuáles sean, es mi oración que uno de ellos sea la oración. El estar orando los unos por los otros. Y para esto vamos a queremos ver a través de la palabra ese compromiso que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 1. Vamos a estar del verso 3 al 12. Y la pregunta es si usted recuerda a alguien que haya orado por usted. Si usted recuerda a alguien que haya orado por usted en algún momento de su vida. O recuerda de alguien que le haya dicho, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. O ¿sabes qué? Que en aquel momento de necesidad, aquella persona se ofreció a orar por usted. Es importante recordar esos momentos, porque entonces podemos ver el compromiso de aquella persona, el compromiso de orar por las necesidades de los hermanos en Cristo, de los hermanos en carne, en sangre, de los hermanos no tan solo dentro de esta congregación, sino de los hermanos alrededor del mundo, hermanos en Cristo, creyentes. Es importante reconocer que ese compromiso nosotros lo hemos adquirido a través de creer en Jesucristo. Aquí el escritor nos hace un comentario, dice: me he encontrado con personas que después de comentarme algún problema, terminan preguntándome, ¿podría usted orar por mí? ¿Podría usted? Y eso es algo muy bueno. Que alguna persona nos pida oración por cualquier situación, por cualquier problema. Pero debemos de ser cuidadosos cuando aquella persona nos empieza a elogiar. Como que nos están viendo de una manera diferente, que nos está viendo como que yo soy más espiritual que ella. Como que yo de alguna manera mis oraciones pueden llegar mejor a Dios que las de esa misma persona. Debemos ser cuidadosos con eso, porque entonces el entendimiento de esa persona está equivocado. Porque la oración de cualquier hermano o hermana aquí es igual que la mía, si estamos de acuerdo a la voluntad de Dios.
Si dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, si nosotros estamos en esa justicia, que es la justicia de Dios, nuestras oraciones van a ser escuchadas, sin importar raza, género, lengua, porque estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé si alguien puede acompañarme a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Si lo tiene, le da lectura. Debemos de tener la seguridad de que podemos acercarnos con esa confianza a Dios. Debemos de tener esa seguridad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos, ¿cómo dice, hermano? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Es de la manera que nosotros como creyentes podemos venir delante de Dios. Confiadamente, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No importa tal vez cuán espirituales nos sintamos, o si el hermano que está a un lado de nosotros no se siente tan espiritual. Todos podemos venir delante de Dios confiadamente, porque estamos buscando de su presencia, porque estamos buscando llegar a ese trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Para que en ese momento cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él va a contestar nuestras oraciones. Ciertamente, tal vez no sea como nosotros queremos que Él conteste. Tal vez no sea en el momento que nosotros queremos que Él conteste. Pero que si estamos siendo justos delante de Dios, que si estamos buscando su voluntad, Dios va a contestar nuestra oración. Bueno, el apóstol Pablo, como sabemos, él escribió muchas de estas cartas. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo. Y suele empezar sus cartas con un saludo personal. Luego acostumbra pasar a una bendición general para después elevar una oración por las personas a quien estaba dirigiendo esa carta o ese libro. Y esa es la manera de la que el apóstol Pablo escribe sus cartas. Bueno, en esta ocasión está escribiendo una carta a Colosenses, a la iglesia de Colosa. Pero cuando leemos esta carta, al parecer el apóstol Pablo no conocía esta iglesia. Nunca había estado ahí. Pero sí conocía a quien la dirigía. Porque este hombre estaba con él cuando está escribiendo esta carta. Este hombre estaba en la prisión con él. No conocía esta iglesia personalmente, pero al comienzo de esta carta les dedica una larga oración en donde manifiesta que siempre los tiene presentes delante del Padre y que ni él ni los que lo acompañan dejan de orar por ellos. Entonces vemos el compromiso de la oración. Vemos el compromiso que el apóstol Pablo nos enseña a través de todo el Nuevo Testamento, a través de cada una de las cartas que él escribió, sin importar si él conocía personalmente a esas personas o no. Un compromiso de oración. Quiero invitar a alguien que lea Colosenses, capítulo 1, verso 3 al 6. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Qué dice? Del 3 al 6. ¿Del 1 al 3 o del
capítulo 1, verso 3 al 6. Amén. Colosenses 3, del 3 al 6, ¿verdad? Amén. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Nos vemos aquí en este versículo 3. Dice el apóstol Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. No nos confundamos aquí y empezamos a pensar en cosas que no. Cuando aquí está hablando el apóstol Pablo de los santos. No eran figuras, no eran ningún santito que habían inventado. No. Está hablando en sí de la iglesia de Cristo, de los santos. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquellos que están dedicados a compartir la palabra, aquellos que están llevando el evangelio, aquellos que están viviendo una vida buscando la voluntad de Dios. Dice, siempre orando por vosotros. Vemos el compromiso del apóstol Pablo, de que simple y sencillamente por ser parte del cuerpo de Cristo, aún sin conocerlos, él tenía el compromiso de estar orando por ellos. Porque ciertamente nosotros estamos tal vez acostumbrados a orar. Oramos tal vez en la mañana o a veces en la noche. Oramos por los alimentos, oramos por alguna necesidad, ¿verdad? Alguna necesidad que vimos en la comunidad, alguna necesidad que vimos con algún hermano o hermana de la iglesia, alguna necesidad que vimos con algún familiar. ¿Y qué hay de las necesidades de aquellos que no vemos? ¿Qué hay de las necesidades de aquellos que están muriendo de hambre en el mundo? De aquellos que no tienen un lugar donde vivir, de aquellos que en este tiempo, año pasado, el día de hoy tal vez están por echarlos de su lugar, de su apartamento, del lugar donde rentan. ¿Qué hay de aquellos que el día de hoy siguen yendo a bancos de comida porque no tienen un trabajo, porque no tienen el sustento? Tal vez estamos pensando en lo que nosotros pasamos. Tal vez estamos pensando en lo que nosotros tuvimos que atravesar el año pasado y dijimos, qué cerca estuvo. ¿Y qué hay de aquellos que todavía están en esa situación? Que tal vez no los conocemos, que tal vez nunca los hemos visto. Pero eso es de lo que el apóstol Pablo nos habla a través de este versículo 3, que sí, en realidad estaba orando por hermanos en Cristo, que no conocía, que ciertamente tenían necesidades, que ciertamente había necesidad en algún momento. Pero ¿acaso estamos llamados simplemente a orar por los hermanos en Cristo, por la iglesia? O también podemos ir más allá y orar por aquellos que no conocemos, por aquellos que todavía no conocen de Cristo, por aquellos que están pasando necesidad en el mundo. El apóstol Pablo era un hombre de oración y lo vemos en cada una de sus cartas. Lo vemos que aquí él no conocía a esta iglesia, él no había estado ahí,
Pero dice el verso 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Habiendo oído, alguien me dijo de lo que ustedes, a los que les estoy mandando esta carta, en realidad cómo viven su fe. Habiendo oído. Alguien me comentó, alguien me dijo de ustedes, alguien me habló de lo que están haciendo. Dice, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hasta este punto el apóstol Pablo no dice quién le dijo, no dice quién le habló de esa iglesia, por la cual él está orando y sigue orando. Entonces tenemos un compromiso a estar orando por los hermanos en Cristo, por los que conocemos y por los que no conocemos, por los que hemos visto y por lo que tal vez nunca lleguemos a ver. Pero es un compromiso. Tenemos un compromiso a orar los unos por los otros. La palabra dice que no simplemente era Pablo el que estaba orando, sino todos los que lo acompañaban, sino todos los que estaban con él. Y si vemos alguien que me acompaña, Colosenses 4:3, para ver en realidad que nosotros tenemos esa responsabilidad de orar los unos por los otros. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Esa es la petición del apóstol Pablo, que la iglesia de Colosa también estuviera orando por él y los que le acompañaban. ¿Para qué? Con un propósito. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí el apóstol Pablo habla de simplemente el precio que ahora está pagando por compartir el Evangelio. Y hace un llamado a la iglesia para que estén orando por él, para que él siga y continúe con lo que fue llamado a hacer, que es compartir la palabra, que es llevar el Evangelio, que es predicar. Entonces vemos que en realidad tenemos un compromiso, no simplemente el compromiso es del pastor, no simplemente el compromiso es de los diáconos, o es de los líderes, o es del grupo de oración de la iglesia. El compromiso es de cada uno de nosotros de estar orando los unos por los otros. Pero nuestro compromiso debe de ser un compromiso proactivo. Proactivo. ¿Han oído esa palabra? Proactivo. ¿Qué significa eso? Un compromiso proactivo, no reactivo. Ahora, hermano, usted ya está hablando de cosas de química y de... No. Proactivo quiere decir que nosotros tenemos que tener la iniciativa. Tenemos que ser anticipados. Tenemos que ir y orar por la situación antes de que la situación llegue. Quiere decir que tenemos que estar orando por nuestra familia, por nuestra iglesia, por todos y cada uno. Debemos estar orando antes de que el hermano llegue a esa situación. O pidiéndole a Dios para que el hermano y la hermana no llegue a esa situación. Debemos de ser proactivos, no reactivos.
Reactivos quiere decir que ya la situación está ahí. Quiere decir que el hermano ya está en problemas, que la hermana ya está en una necesidad. Que ahora vamos a orar porque ya no hay otra. Pero tenemos que ser proactivos, tenemos que tener la iniciativa, tenemos que ser anticipados ante cualquier situación. Y estar orando por el hermano, la hermana, no tan solo de esta iglesia, sino en el mundo entero, para que no pasen por esas situaciones que vemos día a día, que vemos el hermano o la hermana que de repente se alejó de la iglesia y que decimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tal vez faltó un poco de oración. Tal vez faltó que nosotros nos involucráramos un poquito más en la vida del hermano o la hermana, en el tema de la oración. También nosotros tenemos el compromiso de gozarnos y dar gracias a Dios a través de nuestras oraciones. De gozarnos. ¿Conoce usted a alguien que sea un guerrero o una guerrera de oración? ¿Conoce usted a alguien que diga, ay, Dios mío, yo quisiera ser así? Yo quisiera tener las palabras de ese hermano, de esa hermana para elevar mis oraciones a Dios. O tal vez usted es ese guerrero de oración o guerrera de oración. Pero la oración no tiene nada que ver con cuán bonitas sean sus palabras, hermano. La oración tiene que ver con qué es lo que viene de su corazón. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Por qué? No tiene nada que ver con cuán bonitas sean sus palabras o cuán elocuente sea usted al hablar. Eso no le interesa a Dios. Él quiere entender a través de su oración dónde está su corazón. ¿Qué es lo que le está pidiendo? ¿Y cuál es el propósito de ello? ¿Das gracias a Dios cuando Él bendice a alguno de tus hermanos en la iglesia? Estamos en ese punto, hermanos, donde nosotros estamos agradeciéndole a Dios por las bendiciones que le ha dado a nuestro hermano, a nuestra hermana en la iglesia. O tal vez todavía estamos en ese punto donde sentimos un poquito de envidia. Donde, ¿y por qué al hermano sí le bendice y a mí no? ¿Por qué al hermano le ha dado ese don y yo no lo tengo? Sí hablamos de eso la semana pasada. Dice que Dios ha puesto a cada uno donde Él quiso, donde a Él le plació, donde para Él ese hermano va a desarrollar ese don que Él le dio. Tal vez no tenga nada que ver con lo que nosotros queríamos, pero Dios así lo quiso. Pero Dios nos puso donde Él quiso, con un propósito, y con ello nos dio los dones que Él quiso. Entonces tenemos que preguntarnos si nosotros estamos gozándonos con las bendiciones que Dios le ha dado a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que ser conscientes si en realidad nosotros nos gozamos, nos alegramos al ver que Dios está bendiciendo de alguna manera a nuestros hermanos en Cristo. Porque ese es nuestro compromiso, de gozarnos con ellos y darle gracias a Dios por ello. Dice el verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así
como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Esa es la bendición de la que estamos hablando, de la bendición que Dios le da a cada uno de sus hijos. Y dice, y que lleva fruto. Y ahí es donde nosotros tenemos que gozarnos y darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ese es beneficio para el cuerpo de Cristo. Porque ese es beneficio para el crecimiento de la iglesia. El que cada hermano y hermana esté desarrollando los dones que Dios le dio. Pero la oración tiene mucho que ver en esto, hermano. Debemos de dar gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en la vida de nuestros hermanos. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, en realidad estamos reconociendo no lo que el hermano o la hermana está haciendo, sino lo que Dios está haciendo en el hermano o la hermana. Le estamos dando la gloria a Dios, a nosotros gozarnos y alegrarnos y darle gracias por lo que está haciendo en cada hermano y hermana. En primer lugar, toda la gloria a Dios, y en segundo lugar, esto nos permitirá despojarnos un poco de nuestro egoísmo para gozarnos con lo que el Señor hace en la vida de los demás. Egoísmo, podemos llamarle egoísmo, podemos llamarle envidia, podemos llamarle como nosotros queramos, cuando nosotros no nos regocijamos y nos da gozo ver que el hermano y la hermana está creciendo en las cosas de Dios. Cuando nosotros vemos que el hermano y la hermana han sido bendecidos y que Dios está haciendo algo en su vida. Ese debe de ser una situación de gozo y alegría para el cuerpo de Cristo. Alguien que me acompañe a Colosenses 1 del 7 al 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Dice, ahora sí aquí, el apóstol Pablo nos empieza a hablar de quién es que él había oído de esta iglesia. De quién es que él había escuchado lo que esta iglesia estaba haciendo. Dice, como habéis aprendido, ¿de quién? De Epafras. Como habéis, dice, aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Este hombre estaba ahí con el apóstol Pablo, en la cárcel. Estaban aprendidos, habían sido aprendidos, estaban compartiendo ahí, encerrados, encarcelados. Voy a invitar a alguien que vaya a 1 Corintios 12:11. Y vemos que, dice, el Espíritu Santo nos colocó en la iglesia conforme ¿a qué? A su voluntad soberana. Primera de Corintios 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vemos que Dios nos ha puesto donde Él ha querido, como Él ha querido. Y aquí nos confirma la palabra de Dios, dice, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Hermano, yo toda la vida ha sido mi deseo
el poder tocar un instrumento musical. ¿Pero qué cree? Que no puedo tocar nada. Ni he hecho el esfuerzo, ni he hecho el tiempo para aprenderlo, mucho menos. Porque hay cosas que podemos aprender, pero hay cosas que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado esa bendición de tener ese don. Que simplemente tenemos que aprovecharlo. Que simplemente tenemos que desarrollarlo dentro de la iglesia. Tenemos otra responsabilidad, compromiso en la oración, que es por nuestros líderes y pastores. Tenemos un gran compromiso, hermanos, que tenemos que estar orando por nuestros líderes y pastores. Aquí dice, verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Tenemos una gran responsabilidad de estar orando por todos nuestros líderes, pastores, y por todos aquellos que en algún momento dejaron todo por servirle a Dios, dejaron todo para irse a otro lugar, a otra comunidad, a otro país, al otro lado del mundo, para compartir el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Es nuestro compromiso el estar orando por todas estas personas, por todos estos hermanos en Cristo que tal vez ni conocemos, que tal vez nunca vamos a ver, pero es nuestro compromiso el estar orando por ellos. No estamos en la iglesia como observadores. ¿Ah? Acá no es el teatro, no es el lugar donde acá está el podio y los que están acá son los que participan, ¿no? La iglesia en sí todos tenemos que colaborar para que la iglesia sea una iglesia sana, para que la iglesia como cuerpo de Cristo esté cumpliendo con todas y cada una de las cosas que Dios ya ha puesto y ha establecido para la iglesia. Tenemos que participar en la edificación de sus miembros por medio de los dones espirituales que Él ya nos ha concedido. En la iglesia servimos y somos servidos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que me acompañe a Marcos 10, 44 y 45. Y podemos recordar que en este pasaje había algunos discípulos que tenían una conversación media rara, media extraña. Querían saber quién de ellos iba a ser el que iba a ocupar el primer lugar. ¿Quién de ellos era el que iba a estar a la mano derecha de Jesucristo? ¿Quién de ellos era el que iba tal vez a tomar el lugar de privilegio? Alguien que lo tenga. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate del mundo. Amén. Vemos la respuesta de Jesucristo. Cuando él escucha o cuando él ve el pensamiento de los discípulos, dice, bueno, ¿quién es el que quiere ser el primero? Dice, el primero va a tener que ser siervo de todos. Tal vez el pensamiento de esos discípulos cambió instantáneamente. Espérame, yo no quiero ese lugar. Yo quiero tener un lugar de privilegio. Yo quiero tener un lugar donde sea yo reconocido. Yo quiero tener un lugar donde todo el mundo sepa quién soy yo. Créeme que cuando tú sirves, todo el mundo va a saber quién tú eres. Todo el mundo va a saber quién tú eres cuando estás sirviendo. Porque lo estás haciendo para servirle a Dios. No para servirle al ser humano. Entonces tengo yo aquí una nota.
Podemos ver que Dios está obrando cuando los miembros de su iglesia están dispuestos a servir en lugar de ser servidos. Podemos ver que Dios está obrando en su iglesia cuando los miembros de la misma están dispuestos a servir en lugar de ser servidos. Ahí es donde vemos que Dios está obrando. Ahí es donde vemos que Dios está obrando en cada uno de nosotros. ¿Qué dijo Jesucristo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es simplemente un asunto de perspectiva, hermanos. ¿Cómo vemos las cosas? Ciertamente todos queremos estar cómodos, todos queremos estar tal vez sin compromisos, sin responsabilidades. Y créame que eso se ve cada día más en este mundo. Las nuevas generaciones no quieren responsabilidades. No quieren saber de ¿y por qué yo tengo que trabajar? ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué yo tengo que hacer lo otro? No quieren saber de responsabilidades. No quieren saber de compromisos. Pero nosotros hemos sido llamados a tener un compromiso. El apóstol Pablo nos llama a tener un compromiso de oración los unos por los otros. Entonces estamos hablando de orar por nuestros líderes, por nuestros pastores. Debemos de, y aquí nada más les voy a dar unas citas, no vamos a ver cada una de ellas porque no tenemos el tiempo. Pero si gustan anotarlas. Debemos de orar por su vida espiritual, primero y antes que cualquier otra cosa. Podemos ver eso en Efesios 3, 14 al 19. Tenemos que estar orando por la vida espiritual de nuestros líderes, de nuestros pastores, de todos y cada uno de los que están liderando la iglesia. Vida espiritual. Segundo, tenemos que orar por su provisión diaria. Salud física. Podemos ver eso en Proverbios 30, 7 al 9. Tenemos que estar orando por su provisión diaria, por su salud física. Tenemos que orar por su familia. Salmos 127. Tenemos que orar por sus familias, de todos aquellos líderes. Pero eso no evita que sigamos orando por el resto de la congregación, por las familias de los hermanos y las hermanas. Tenemos que orar por sus responsabilidades ministeriales, para que Dios los siga usando de la manera que Él quiere usarlos. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Tenemos que seguir orando por la llenura del Espíritu Santo, para que tengan valentía, para que tengan y sean esforzados y dedicados. Josué, capítulo 1, verso 8 y 9. Tenemos que estar en completa oración. Es por eso que el apóstol Pablo, a través de todas sus cartas, nos llama a que estemos orando. Orar y orar. Y nos llama a orar los unos por los otros. Aquí podría haber dicho, entonces vamos a pedirle a Éprafas que esté orando por toda la iglesia. Pero no, vemos más adelante que el capítulo 4 nos dice que oremos los unos por los otros. Dice que ustedes oren también por nosotros. Que la iglesia esté orando por los líderes, por aquellos que están yendo a diferentes lugares, misioneros, pastores. Oración. Aquí el escritor nos dice, finalmente es importante que nosotros hagamos saber a nuestros pastores y líderes de nuestra iglesia que cuentan con nosotros y cuentan con nuestras oraciones. Que simplemente se los hagamos saber que sí, estamos ahí, estamos involucrados, queremos seguir orando. Estamos orando.
Dice, muchas veces nuestros pastores y líderes solo escuchan de nosotros cuando nos acercamos a ellos con una queja o un problema para el cual estamos necesitando ayuda. Esto es lo que dice el escritor, hermanos. No lo digo yo. Bueno, ahora sí ya lo dije. Perdón. Pero sí, tenemos que venir delante de nuestros pastores, de aquellos que han sido misioneros y hacerles saber que estamos orando. Que reconocemos el trabajo que están haciendo y que reconocemos el trabajo que Dios está haciendo en ellos para el crecimiento de la iglesia. Tenemos que hacerles saber que sí, ellos son los que están dirigiendo la iglesia, pero son parte del cuerpo de Cristo también. Son parte del cuerpo de Cristo donde estamos nosotros unidos con ellos para el crecimiento de la misma. Colosenses 1, 9 al 12. Alguien que le dé lectura. Amén. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta el 11. Hasta el 12, hermano. Fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. Amén. Vemos aquí el apóstol Pablo cómo le habla a la iglesia en estos 3 versículos. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este es el compromiso que tenemos, hermanos, como iglesia, como hermanos y hermanas en Cristo. El orar los unos por los otros para buscar el bienestar, para buscar el bien espiritual de cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Y es solamente a través de la oración. Nosotros podemos decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Y tal vez esa persona no así, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú por qué me dices? Pero si lo llevamos en oración, si nosotros antes de compartir con el hermano, con la hermana, estamos en oración pidiéndole a Dios que le dé el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría para reconocer lo que está haciendo. Entonces, después podemos hablar con el hermano o la hermana. Y porque lo único que queremos es el bienestar espiritual de nuestro hermano o hermana en Cristo. Es lo único que queremos. Tenemos aquí cuatro puntos que vamos a pasar así rapidito. Y los vamos a terminar en menos de 5 minutos. Dice, entre todas esas formas de amar a nuestros hermanos, una muy importante es orar por ellos y por su crecimiento espiritual. Pablo lo hace por medio de su oración y por medio de ella podemos aprender cuáles eran las áreas por las que Pablo oraba en favor de los colosenses. Cosas que nosotros podemos estar orando por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Dice, Pablo oraba para que los colosenses conocieran bien la voluntad de Dios para su vida. En el verso 9. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual. Estamos orando para que nuestros hermanos en realidad conozcan cuál es la voluntad de Dios para su vida. Muchos cristianos tropiezan porque desconocen lo que Dios espera de ellos y por eso no crecen espiritualmente. Pablo pide que conozcan plenamente la voluntad de Dios y tengan la sabiduría y comprensión espiritual para aplicarla a su vida, para aplicarla a su propia vida, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero ese es nuestro compromiso, estar orando por ello, hermanos. En segundo lugar, Pablo oraba para que la forma en que vivían estos cristianos glorificara a Dios. En el verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa era la oración del apóstol Pablo. No hay nada más triste que escuchar de algunos cristianos cuyas vidas no andan de acuerdo con lo que dicen creer. Pablo los critica. No los critica, sino que ahora, para que fructifiquen en buenas obras y crezcan en el conocimiento de Dios, estos dos últimos aspectos van de la mano, porque no podemos hacer buenas obras si no conocemos bien a Dios. No podemos hacer cosas buenas o decir que son buenas si en realidad no conocemos lo que es bueno. Y Dios es bueno. Tenemos que conocer a Dios. Como dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Así lo dice en el Salmo 119. Con guardar tu palabra. Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Tenemos que aplicar la palabra, hermanos. Tenemos que buscar de Dios en oración, pero no tan solo para lo que yo necesito, no tan solo para lo que yo quiero, sino tenemos que estar buscando de Dios y pedir por los hermanos y hermanas en Cristo, los que conocemos y los que no conocemos, los que están aquí y los que están al otro lado del mundo. En tercer lugar, Pablo oraba para que los cristianos tuvieran fortaleza espiritual. En el verso 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Palabras que casi no se escuchan en este tiempo. Paciencia y longanimidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice: los cristianos tendemos a ser muy débiles espiritualmente. Y eso trae consigo que cedamos ante las presiones del mundo. Por eso Pablo pedía fortaleza y poder. Pero sabía que también necesitábamos paciencia, una virtud olvidada en nuestro tiempo. Paciencia. Oiga, hermano, usted tiene hambre y quiere comer. Y vamos al autoservicio. Y rápido, y cuando está la cola, estamos desesperados. No hay paciencia. No hay paciencia. De repente se nos metió alguien adelante y ¿por qué se metió adelante de mí? No hay paciencia. Pero eso es lo que estamos llamados a tener, paciencia, hermano. Debemos de recordar que a veces es necesario aprender a esperar el momento oportuno y mantenernos en nuestro lugar mientras pasa la tormenta. Junto a la fortaleza y la paciencia, el apóstol ora por longanimidad. Tal vez nunca habíamos escuchado esa palabra. Longanimidad. Esa es una de las palabras que no usamos mucho en este tiempo, que significa generosidad, benignidad y constancia de ánimo en las adversidades, para llegar a ser más grandes que las circunstancias.
es a través de esa constancia. Es a través de mantener nuestro carácter, nuestra mentalidad, nuestras ideas, nuestro control a un nivel. Todo el tiempo. Longanimidad. En cuarto lugar, Pablo sabía que los que han alcanzado cierto bienestar espiritual manifiestan gozo y agradecimiento para con Dios por su obra perfecta y continua en ellos. Verso 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Debemos de cultivar un corazón agradecido porque solo el Señor en su gracia nos redimió, nos dio nueva vida y solo por Él y en Él podremos vivir la vida abundante que se ha reservado para nosotros. Es solamente a través de Jesucristo, a través de Él, que podemos nosotros disfrutar en realidad de esa vida que está reservada para cada uno de nosotros. Pero el compromiso del que estamos hablando el día de hoy es de oración, de seguir orando los unos por los otros, de seguir orando por este grupo, por los que no están aquí, por los que no llegaron, por los que van a venir en algún momento, por los que ya están en otra parte del mundo, por los misioneros, por los pastores, por los líderes, por todos. Oración. Oración. Debemos de estar orando por el crecimiento espiritual, hermanos, de cada uno de nosotros. Debemos de estar orando por empezar a usar los dones que ya Dios nos ha dado. Que Dios nos ponga en el lugar, como dice la palabra, donde Él quiso, para el propósito que Él quiere. Y yo sé que eso es difícil aceptarlo. Es difícil porque a veces en nuestro pensamiento eso no era lo que nosotros teníamos planeado. Hermano, yo quería ser parte del coro. Toda mi vida he deseado ser parte del coro. Hermano, toda mi vida yo he deseado ser pastor. Tal vez no es lo que Dios le está llamando a hacer. Pero sí le ha dado dones donde si reconocemos que Dios está obrando en nuestra vida, va a empezar a desarrollarlos. Y es a través de la oración de los unos por los otros. Efesios 3, 14 al 19 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, en este nuevo año los invito a que sea un compromiso el estar orando los unos por los otros. Que Dios me los bendiga.